Hoy estaremos hablando del tema de comunicación y sociedad. Mi nombre es Dana Joan Santander Magne y esta es una exposición dirigida para el curso de modalidad de examen de grado impartida por el licenciado Miguel Cañaviri. Bien, aquí enseguida tenemos una definición de lo que es la comunicación. La comunicación se define generalmente como la transición de mensajes o secuencias de señales compartidas estructuradas de acuerdo con las reglas de un código común, desde el emisor hasta el receptor. Hoy en día usamos mucho esta palabra o este término de comunicación. Puede ser en nuestra vida cotidiana, etcétera, en diferentes ocasiones que las podemos mencionar para diferentes temas, pero sin duda este término se ha visto vulgarizado incluso dentro del ámbito universitario. Algunas universidades han creado un departamento colegio de comunicación para manejar un nuevo tipo de acercamiento disciplinario. Fuera del terreno académico, la revolución tecnológica en torno a lo que la comunicación ha creado, o más bien ha desarrollado, una mayor necesidad de gente competente en comunicación. Por ejemplo, los periódicos, las revistas, las escenas han sido a lo largo del tiempo un mercado del comunicador profesional. Estos mercados se ven ahora recargados por la demanda de dibujantes publicitarios, asesores de relaciones públicas, productores y directores de radio, televisión y cine. También la prensa y expertos audiovisuales, etc. Dicho de otra forma, el lenguaje es tan solo uno de los códigos que utilizamos para expresar nuestras ideas. El autor Reed Swistad y otros estudiaron la comunicación relacionada con gestos no verbales, expresiones faciales, movimientos de las manos y de los brazos, entre otras, que podríamos mencionar diferentes tipos de comunicación que no siempre tienen que ser verbales o de alguna manera escritas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser este tipo de comunicación que no requiere un acto verbal. Por ejemplo, los escenógrafos y los dibujantes publicitarios utilizan el color, el tamaño y la distancia, todo esto para crear algo que va a comunicar algo, no va a expresar algo. En resumen, todo aquello a lo cual la gente logra dar un significado puede ser utilizado y lo es por la comunicación, entonces la conducta observada en ella tiene una esfera de acción muy amplia. Bien, pasemos a hablar del siguiente tema, que se refiere al contenido social de la comunicación. La comunicación se da en todo sistema vivo o autosuficiente. Básicamente se produce cuando un sistema autónomo entra en contacto con su entorno e interactúa con él, produciendo modificaciones en cualquiera de ellos o en ambos. En un sentido más general, mediante la comunicación, todo organismo o sistema intenta dar una respuesta adecuada a los cambios y exigencias de su entorno. La comunicación es un tipo diferenciado de actividad social que implica la producción, transmisión y recepción de formas simbólicas que comprometen la materialización de recursos simbólicos, todo esto dicho por el autor Thompson. La acción social tiene siempre un propósito y un sentido. Se lleva a cabo en contextos estructurados, por tanto se da entre individuos, grupos o colectivos que ocupan posiciones diferentes en los contextos y disponen de diversos recursos, por ejemplo el poder, para la consecución de sus objetivos. La comunicación no es un mero intercambio de información entre un agente emisor y un receptor, como en esta secuencia que vemos, que más es el modelo que siempre se repite en lo que respecta a la comunicación, que empieza por el emisor siguiendo del mensaje y que llega a un receptor, debido a que la comunicación social es entendida como flujos de interrelación que se producen entre los distintos elementos de un sistema en torno a otros sistemas o subsistemas. Entonces, la comunicación humana se da dentro de un contexto social y se produce en tres ámbitos distintos por canales especializados y diversos. En la comunicación humana, según la forma en que el individuo se integra socialmente con otros, y este permite distinguir tres ámbitos: individual, por grupos o colectivos sociales numerosos, que a estos vamos a denominar masas.
La comunicación en un sentido social abarca muchos aspectos. Primero tenemos lo que es la comunicación estratégica, que tiene las siguientes funciones. Tiene la función de análisis, que requiere una reflexión y estudio periódico de la organización en su entorno y en un ámbito de actuación. Luego tenemos la marca de directrices, que definen la imagen, objetivo y el mensaje fuerza, evaluando y considerando las distintas opciones, precisando qué sistemas se deben utilizar. La tercera función es que establece los ámbitos de actuación, que prácticamente se determinan en qué territorios públicos o ámbitos hay que actuar y con qué intensidad. Luego tenemos la siguiente función, que es fortalecer la coherencia. Esto va a significar que unifica la comunicación de agentes públicos en torno al propósito que se persigue, convirtiéndose en un marco unitario de referencia. Y como última función tenemos que establece criterios de evaluación, es decir, que determina con qué criterios se debe medir y evaluar los resultados de su comunicación, permitiendo la mejora de futuras comunicaciones. Luego tenemos lo que es la teoría funcionalista, que prácticamente desde una perspectiva de los más media cumplen las siguientes funciones. Primero, el de información, que es proporcionar información sobre acontecimientos, situaciones o productos, y a la vez facilitan la opción y el progreso entre colectivos y grupos. La siguiente función que tienen es de coordinación, prácticamente coordinar actividades aisladas, flujos comerciales, explicar e interpretar y comentar los significados, crear consensos y establecer prioridades y apoyar normas establecidas a la vez de socializar. También tienen continuidad, que prácticamente es expresar la cultura dominante y reconocer otras subculturas, y van a forjar y mantener un carácter común. La siguiente función que tienen es de entretenimiento, que prácticamente es proporcionar diversión, relajación y a la vez se va a reducir la tensión social. Por último tenemos lo que es la movilización, que es hacer campaña a favor de la consecución de objetivos colectivos. Luego tenemos la teoría crítica, que desde la perspectiva de los más media están mediatizadas por cuanto la lógica y el control económicos son determinantes entre ellos. Las estructuras mediáticas tienden a la concentración, creciendo en fuentes y medios globalmente. Los contenidos y las audiencias son convertidos en mercancías. Se margina a voces alternativas, oposición, minorías y clases sociales con bajo poder adquisitivo, y el interés público queda subordinado al privado. Luego tenemos lo que es la comunicación en los más media. Thompson nos dice que es la producción institucionalizada y difusión generalizada de bienes simbólicos a través de la fijación y transmisión de información o contenido simbólico. Wright nos dice que es una comunicación dirigida a un auditorio relativamente grande, heterogéneo y anónimo, expuesto durante un breve periodo de tiempo y que el comunicador no puede interactuar cara a cara. Encuadra bajo la expresión de comunicación de masas y se comienza a cuestionar por la fragmentación y localización de las audiencias y la pasividad que se suponía en la audiencia, que es una teoría de los efectos. Y hoy muchos autores prefieren denominar esta comunicación como global localizada por la estrategia que define la comunicación colectiva, que es global, mientras que su acción es local. Luego tenemos lo que es la comunicación mediática actual. Tiene las siguientes funciones. La multiplicación de los soportes, que especialmente la red de Internet está abriendo nuevas posibilidades mediante la tecnología digital. Como otra función tiene la fragmentación de las audiencias, que prácticamente es que la televisión digital terrestre junto a la satélite y el cable abren un mundo de posibilidades infinitas a canales televisivos. Luego tenemos la interactividad, que son las posibilidades de digitalización y el aumento de ancho de banda en la transmisión, que permiten al receptor del medio participar en los procesos de comunicación. Y estas transformaciones están teniendo dos efectos. La primera es la saturación publicitaria, que está presente en un mayor número de soportes y canales que son nutridos económicamente por ella.
Luego tenemos la sobresaturación informativa, en el que el sujeto no puede abarcar todo en cuanto se le ofrece y cada vez se impone más la selección de contenidos. Luego tenemos lo que es la comunicación publicitaria o la publicidad, y varios autores distinguen entre la comunicación informativa o persuasiva a esta, si su objetivo es convencer al receptor. Prácticamente toda comunicación es persuasiva en el sentido que busca un objetivo. Todas las formas o sistemas de comunicación colaboran a resolver problemas generales de los grupos humanos organizados y por tanto contribuyen a lograr objetivos generales y específicos de sus organizaciones sin que pueda hablarse de finalidades diferentes propias de unas o de otras formas de comunicación. Luego tenemos en ámbitos psicológicos diversas relaciones con la comunicación, por ejemplo, la persuasión y la motivación, que prácticamente se dan en lo que es la comunicación muy por debajo de lo que se cree, pero están vinculadas. Por ejemplo, las motivaciones y las necesidades que están estrechamente relacionadas con las carencias o deseos de los objetos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la pirámide de Maslow, que es una estructura de motivaciones desde los más básicos hasta los más superiores. Entonces, todo esto tiene que ver con psicología. También otra de las características que ingresa en un ámbito psicológico es la percepción. Es que es un proceso por el cual el sujeto recibe un conjunto de estímulos a través de los sentidos, los selecciona, compara e interpreta. Y todo este proceso perceptivo interviene en diferentes factores, por ejemplo, la atención, la organización y la interpretación. Luego, como otro elemento, tenemos lo que es el aprendizaje, que es como adquirimos un conocimiento basado en la experiencia, entrenamiento o práctica determinada y que conduce a un comportamiento repetitivo. Entonces, esto también está vinculado con la psicología. Las actitudes también, ¿por qué no? Tenemos actitudes cognitivas, estas están relacionadas con lo psicológico, que tienen que ver con los conocimientos e ideas previas acerca del elemento objeto de la actitud. También tenemos el afectivo, que es la apreciación y evaluación que la persona hace sobre el elemento y atributos del mismo. Y tenemos la acción, que es la tendencia a actuar que en relación al objeto provoca un individuo. Todas estas están dentro de un ámbito psicológico. Como siguiente tema tenemos los modelos de comunicación. Primero vamos a comenzar hablando de Harold Laswell, una pequeña introducción a su biografía. Cabe aclarar que nació en 1902 y murió en 1978. Estudió en la Universidad de Chicago y en 1922 entró como asistente en el Departamento de Ciencias Políticas y en 1946 fue profesor de la Universidad de Yale de Derecho y Ciencias Sociales y desde 1970 fue profesor emérito. Asimismo impartió cursos en distintas universidades extranjeras, por ejemplo en Tokio, en Chile y en Pekín. Es considerado uno de los padres fundadores de las Mass Comunicación, que son los Mass Media, junto a Lasserfeld, Kurt Lewin y Carl Hovland. Bien, aquí podemos visualizar un modelo de comunicación de Harold Laswell, que prácticamente para él el acto de comunicación eran las siguientes preguntas. ¿Quién? Que sería el emisor, que sería el análisis de control, dirigido al qué, que sería el mensaje, siendo un análisis de contenido, luego seguido del cómo, que es el análisis del medio, que sería el canal, seguidamente de a quién, que sería el receptor, y es un análisis de la audiencia, y por último efecto, ¿no? ¿Qué efecto va a producir? Que sería el análisis del efecto producido. Todo proceso puede ser examinado bajo dos marcos de referencia, a saber, estructura y función, y nuestro análisis de comunicación sobre las especializaciones que compartan ciertas funciones, entre las cuales cabe distinguir claramente las siguientes: la supervisión o vigilancia del entorno, la correlación de las distintas partes de la sociedad en su respuesta al entorno,
y la transmisión de la herencia social de una generación a la siguiente. Ahora estaremos hablando de David Berlo y un poco de su biografía. Nació en 1929, fue discípulo de Wilbur Schramm en la Escuela del Periodismo de la Universidad de Illinois, donde se doctoró en 1956 y en 1958 publicó Absolutely of Communication, pero fue en 1960 cuando apareció con su libro más conocido, Procesos de Comunicación, Introducción a la Teoría y a la Práctica, en el que hace la exposición de sus modelos teóricos sobre la naturaleza psicológica de la comunicación. Berlo se mudó a San Petersburgo, Florida, después de renunciar a la rectoría, donde trabajó en un consejo industrial de la YMCA y murió el 23 de febrero de 1996 a la edad de 66 años. Bien, aquí podemos ver el modelo de comunicación de Berlo, que comienza por la fuente. En la fuente tenemos las habilidades de comunicación, las actitudes, el conocimiento, el sistema social y la cultura. Como mensaje tenemos elementos como el contenido, el tratamiento y el código. En canal tenemos vista, oído, tacto, olfato y gusto, y en el receptor tenemos las habilidades de comunicación, las actitudes, el conocimiento, el sistema social y nuevamente la cultura. Bien, ahora pasamos a la biografía de Warren Weber. Weber nació en 1894 y falleció en 1978. Estudió en la Universidad de Wisconsin e inició su actividad docente en el Truth College de Pasadena de 1917 a 1918 y en California en el Instituto de Tecnología desde 1919 a 1920. El papel de Weber es muy relevante en la definición de la teoría matemática de la información, como hoy se conoce la que da origen, que se definió como la teoría de la comunicación de matemática, le dio un alcance que en planteamiento inicial de Shannon no tenía, ya que se restringía el ámbito de los lenguajes máquina y a la transmisión de estos mensajes. Y claro que sí, también hablaremos de Claude Shannon. Nació en Michigan el 30 de abril de 1916 y falleció el 24 de febrero del 2001. Fue un ingeniero electrónico y matemático estadounidense recordado como el padre de la teoría de la información. Los primeros años de su vida la pasó en Gaylord, donde se graduó de la secundaria de 1932. Desde joven, Shannon demostró una inclinación hacia las cosas mecánicas. Resaltaba respecto a sus compañeros en las asignaturas de ciencias. Su héroe de la niñez era Edison, a quien luego se acercó bastante en sus investigaciones. Shannon trabajó en muchas áreas, siendo la más notable todo lo referente a la teoría de información, que en desarrollo fue publicado en 1948 bajo el nombre de una teoría matemática de la comunicación. Aquí prácticamente tenemos el modelo de Shannon y Weber, que es el que los dos desarrollaron. Primero tenemos la fuente que lleva el mensaje hacia el transmisor. Este a la vez lleva una señal que va a un canal, que es la fuente de ruido, que va a ser el contenido prácticamente, y que este mismo se va a seguir llevando al receptor por la señal y este va a llegar a su destino con un mensaje. Bien, aquí tenemos una crítica a los modelos unidimensionales de la comunicación por Luis Ramiro Beltrán. Prácticamente la crítica que realiza Luis Ramiro Beltrán a los modelos unidimensionales es la siguiente. Primero, tenemos las definiciones y los modelos tradicionales son unilineales y erróneamente proponen la noción mecánica de la comunicación como transmisión de información de fuentes activas a receptores pasivos. En realidad no hay transmisión, solo hay provocación de significados ya existentes en la gente que al decodificar los símbolos participa activamente. Como segundo punto tenemos que estos modelos se basan además en la noción errónea de que la comunicación es un acto, un fenómeno estático, ¿no ve? En el cual la fuente es la privilegiada.
La comunicación es en realidad un proceso en el cual todos los elementos están dinámicamente. Por tanto, es eminentemente un caso de relaciones sociales, un fenómeno de intercambio múltiple de experiencias y no un ejercicio unilateral de influencia individual. Como tercer punto es que los modelos finalmente inducen a confusión entre la información que puede transferirse por un acto unilateral y la comunicación que es diferente y más amplia que la información, ya que su naturaleza bilateral implica necesariamente la interacción que busca la comunalidad de significados o coincidencia. Esto quiere decir que siempre estamos sujetos no solo a recibir dicha información o un mensaje como tal, ya que nosotros bilateralmente tenemos esa interacción de continuidad, buscamos responder prácticamente y no es algo unilineal o que simplemente se queda en algo trunco una vez que te llega el mensaje. Bien, esa ha sido la exposición sobre el eje temático de comunicación y sociedad. Espero que les haya gustado mi exposición y gracias por toda la atención.